Ya. Muy bien, mis amados hermanos. El día de hoy he intitulado a mi mensaje El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Y dice así: después de su preciosa salutación, el apóstol Pablo comenzó a introducir su epístola a los romanos, hablando del tema que desarrollaría en ella, el poder del Evangelio. Evangelio para el cual había sido apartado por Dios y por el que su vida había sido totalmente transformada. De hecho, el apóstol Pablo lo dejó todo por el Evangelio, o por la excelencia del conocimiento de Cristo, como él lo llamó. ¿Se acuerdan lo que escribió ahí en Filipenses 3, del 4 al 8? El apóstol Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo fue una persona muy preparada. Fue una persona, hermanos, muy estudiada. Perteneció a la clase alta de su tiempo, porque él era ciudadano romano por nacimiento. Y era miembro del Sanedrín judío. Hermanos, que el Sanedrín pues era la máxima autoridad en la religión judía. Y él era miembro, era uno de los fariseos de allí del Sanedrín, hermanos. Entonces era una persona importantísima. Además que dominaba el idioma griego y fue autor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, él tenía mucho de qué jactarse, hermanos, porque era muy preparado y una gran persona. Mas sin embargo, cuando conoció el Evangelio, cuando conoció a Cristo, hermanos, dice que todo eso lo tuvo por basura. Cuando comparó, hermanos, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, amén, todo eso se le hizo pura basura, hermanos. Y es que el Evangelio es lo más grande que hay, hermanos. ¿Por qué? Porque es poderoso el Evangelio, hermanos. El Evangelio tiene un gran poder que no tiene nada de lo demás de este mundo. Por grande y maravilloso que sea, el Evangelio es poderoso. El apóstol Pablo, hermanos, felicitó a los hermanos por el poderoso resultado que en sus vidas había producido el haber creído en el Evangelio. Los felicitó por la fama que su fe había alcanzado en el mundo entero. Vean ustedes en el versículo 8, así empieza este pasaje. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué hermoso, hermanos. Los romanos habían alcanzado fama por su fe. Dice que su fe se divulgaba en todo el mundo, y por eso, hermanos, el apóstol Pablo siempre daba gracias a Dios por ellos. Los hermanos de Roma llegaron a ser famosos por su fe en el Señor Jesucristo. Aquí cabe una pregunta muy importante. Hermanos,
¿por qué es famosa nuestra iglesia? La iglesia de Jehová Sabaoth, ¿por qué es famosa? Hay iglesias que son famosas por su dinero, por su templo y por sus lujos. Hay iglesias que son famosas por sus problemas y controversias. Hay iglesias que son famosas por su impuntualidad, su falta de seriedad y su apatía. Hay iglesias que son famosas por su rebeldía y su falta de apoyo a su pastor. Dios quiera que nuestra iglesia sea famosa por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Que redunde en una lealtad y una fidelidad a Cristo a toda prueba, en un gran amor por su palabra, un gran amor por su obra, un gran amor por las misiones, un gran amor por las almas perdidas y un gran amor por nuestros hermanos en Cristo. Yo quiero que esa sea la fama de esta iglesia, hermanos. Y esa era la fama de la iglesia de Roma. En todo el mundo se hablaba de cuán fiel era la iglesia de Roma. Aquí, hermanos, aprendemos que siempre todo lo que hacemos tarde o temprano trascenderá y será para bendición o para tropiezo de otras personas. Por eso es tan importante que todo lo que hacemos sea bueno y de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando una iglesia es fiel al Señor, hermanos, cuando una iglesia hace las cosas bien y de acuerdo a la voluntad de Dios, eso va a trascender, hermanos. Y va a ser una bendición, no solamente para los que asistan a la iglesia, sino para toda la comunidad, para todos los demás. Va a ser una bendición, hermanos. Si nosotros así lo hacemos, hermanos, sin duda, los primeros directamente beneficiados serán nuestros propios hijos, nuestros nietos y todas las demás personas con las que tenemos constantemente un contacto directo. Pero después la bendición llegará hasta muchísimos lugares insospechados, como fue el caso de los hermanos de Roma. Qué hermoso, hermanos, que ustedes y yo podamos ser una bendición no solamente para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros conocidos, pero que podamos ser una bendición para los hermanos que están allá en Europa, o los que están en Sudamérica, o los que están en Centroamérica o en África. ¿Por qué no? Nuestro testimonio puede trascender hasta lugares insospechados, como fue el caso de los hermanos de Roma. Donde quiera se divulgaba su fe, hermanos. En todo el imperio se sabía de la gran fe de esos hermanos. ¿Por qué? Por el poder del evangelio. El evangelio había hecho en ellos, hermanos, eso. El apóstol Pablo comunicó a los hermanos cómo había estado intercediendo por ellos y pidiendo a Dios la oportunidad para visitarlos y ministrarlos con el evangelio. Su oración por los hermanos de Roma era constante. En el versículo 9 lo dice, hermanos: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué hermoso, hermanos. El apóstol estaba orando constantemente por los hermanos. Nuestras oraciones por nuestros hermanos en Cristo deben ser constantes, como lo fue la oración del apóstol Pablo.
Nuestras oraciones pueden hacer la diferencia en las vidas de los demás, pues nuestro Señor siempre las contesta con fidelidad. Por eso, cuando veas a tus hermanos en problemas o en necesidades, lo mejor que puedes hacer es orar por ellos. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes tienen esa costumbre de orar por los demás. Pero, hermanos, es algo que tenemos que hacer. El Señor nos llama a ser guerreros de oración, guerreras de oración, hermanos, e interceder por nuestro pastor, por nuestros diáconos, por nuestros maestros de la iglesia, por las familias, por los jóvenes, los niños. Y no solamente los que conocemos, pero también por otros cristianos en el mundo, hermanos, que necesitan de esa oración. Y nuestra oración debe ser constante, hermanos. Nosotros, mi esposa y yo, acostumbramos a orar todos los días por ustedes, hermanos. Todos los días los mencionamos por nombre, a ustedes, a sus familias, a sus hijos, a sus nietos. Oramos todos los días, porque la oración debe ser constante, y muchas veces nuestras oraciones van a hacer la diferencia en las vidas de los demás, especialmente cuando están pasando por pruebas y tribulaciones. Pero también, hermanos, Pablo oraba por tener la oportunidad de visitar a los hermanos de Roma, y esa oración fue igualmente constante. Vean ustedes en el versículo 10, dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque el apóstol Pablo, mis hermanos, deseaba fervientemente ministrar también a los hermanos de Roma. Él tenía esa ilusión, hermanos, así como lo había hecho en el Asia Menor, así como lo había hecho en Macedonia y en Acaya. Él también quería ir a Roma, hermanos, y ministrar a esos hermanos que estaban allá, esos creyentes en Cristo Jesús. En el versículo 11 lo dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. También, hermanos, el apóstol Pablo deseaba confortar y ser confortado por la fe común entre él y los hermanos de Roma. El versículo 12 así nos lo indica: esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y, hermanos, el apóstol Pablo también deseaba ir a ver a los hermanos, porque se sentía deudor a todos sus semejantes. En el versículo 13 al 15 lo dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Hermanos, qué importante es entender que somos deudores a todas las personas que nos rodean, pues nuestro Señor nos ordenó que fuéramos a todas las naciones del mundo y les compartiéramos el mensaje del evangelio. Entonces, la predicación del evangelio no es elitista, no es para una sola nación, no es para una sola lengua, ni para una sola clase social, ni para todos, sino para todos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres, educados e ignorantes, sanos y enfermos, creyentes e incrédulos, europeos, asiáticos, africanos, australianos y americanos,
niños, jóvenes, adultos y viejos, blancos, cobrizos, amarillos, negros y rojos. Hermanos, para todos esos somos deudores. A veces, hermanos, yo conozco hermanos que para su iglesia quieren a cierta clase de gente, con ciertos modales, con cierta educación, de cierta clase social. Y cuando llega alguien que es medio diferente a ese tipo de gente, hermanos, la rechazan inmediatamente, ¿verdad? O a personas que usan cierto estilo de adoración, ¿verdad?, que les gusta a ellos. Y si viene otro que tenga otro estilo diferente, lo quieren sacar. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan. No es así, hermanos. El Señor nos mandó a predicar a toda persona, sea quien sea del color que sea de la lengua que sea de la clase social que sea, de las costumbres que tenga, no importa. El evangelio es para todos, hermano. Por eso Pablo decía: yo soy deudor a judíos y a griegos, a todos soy deudor. Hermanos, y nosotros debemos sentirnos también deudores a todas las personas que nos rodean. El apóstol Pablo, hermanos, explicó por qué no se avergonzaba del evangelio. No se avergonzaba porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sin importar su origen. Amén. Así lo dice en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso es que el apóstol Pablo, mis hermanos, tuvo por basura todo lo que él era antes de conocer el evangelio de Cristo, y que cualquier persona calificaría como grandes hazañas. Hermanos, cualquier persona que estudie la vida de Pablo va a llegar a la conclusión que hizo grandes hazañas, grandes logros tuvo en su vida. Pero aunque fue tan grande, hermanos, él todo eso lo consideró basura cuando conoció el evangelio de Jesucristo. Por eso él no se avergonzaba del evangelio, porque sabía que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él descubrió que el poder del evangelio para salvarnos sencillamente no tiene absolutamente nada igual en este mundo. Amén. En el evangelio de Jesucristo, los cristianos contamos con el tesoro más valioso que existe sobre esta tierra, porque es el mismo poder de Dios para la salvación eterna de todos los hombres, de todas las naciones. Sin embargo, existe un requisito para que el poder del evangelio opere en nosotros. ¿Cuál es ese requisito, hermanos? Creer. Creer. Ese es el requisito, hermanos. El evangelio es para todas las naciones, para todos los hombres, pero tienes que creer si quieres que ese poder opere en ti. Por eso también Pablo no se avergonzaba del evangelio, hermanos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Y eso lo dice en el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. El apóstol Pablo citó una enseñanza revelada por Dios a través del profeta Habacuc muchos años antes. En Habacuc 2:4 dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
mas el justo por su fe vivirá. Amén. Sí, hermanos, el evangelio o la buena nueva, porque eso significa evangelio, buena nueva, es que podemos tener vida eterna creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchos que piensan que tenemos que hacer obras buenas, hermanos, que tenemos que portarnos bien, que tenemos que ser buenas personas. No, hermanos, las buenas obras no son requisito de salvación, son consecuencia de salvación. Cuando tú obras bien, no obras bien para ser salvo, obras bien porque eres salvo. Amén. Porque ya conoces al Señor. Amén. Porque el Señor ha transformado tu vida. Amén. Y entonces tú haces obras buenas para su honra y para su gloria. El poder del evangelio, mis hermanos, es grande. Amén. Pues puede transformar las vidas más crueles, más sucias y más arruinadas en vidas nuevas, valiosas y con propósito. Realmente, ninguna terapia inventada por el hombre, por buena y eficaz que sea, dará los resultados que da en las vidas el Evangelio de Dios. Por eso la encomienda del Señor Jesucristo fue clara y contundente. En Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo. Amén. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Por eso también el apóstol Pablo reconoció la importancia de predicar el Evangelio cuando dijo en 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Tú y yo necesitamos llegar a tener esa misma convicción, mi hermano, mi hermana. Pues esa es la única razón por que el Señor nos tiene todavía en este mundo. ¿Sabías que tú y yo ya no somos de este mundo, hermano? Amén. No somos de este mundo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El Señor nos tiene aquí, hermanos, para que anunciemos el Evangelio. Esa es la razón por que estamos aquí todavía. Si no, ya desde cuándo el Señor nos hubiera llevado. Porque somos sus hijos. Pero Él nos mantiene aquí porque necesita que tú y yo anunciemos el Evangelio a toda criatura, a todos los que nos rodean, hermanos, para que ellos también sean salvos, también conozcan la verdad de Dios. Hermanos, déjenme decirles que por eso estamos aquí en el mundo. Pero recuerda que nuestra predicación siempre debe ir respaldada con el ejemplo. Porque, hermanos, ¿de qué serviría que yo les predique aquí todo lo que dice aquí la palabra de Dios y después con mi vida pisotee lo que les digo? ¿De qué sirve? Tenemos que vivir lo que dice aquí, hermanos. Tenemos que vivirlo, ¿verdad? En otras palabras, el poder del Evangelio debe mostrarse en actos, en hechos, hermanos. Porque el Evangelio transforma. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan lo que era, hermanos? Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre sanguinario, un hombre que estuvo de acuerdo que mataran a Esteban. Que estuvo, hermanos, llevando a la cárcel, arrastrando literalmente a la gente y metiéndola a la cárcel, golpeándolos y todo. Era cruel. Dio su voto para que mataran a los cristianos.
como miembro del Sanedrín. Pero después, hermanos, se convirtió en el más grande misionero, en el más grande predicador del Evangelio. Y fue transformado completamente con el poder de Dios. Y como decíamos la vez pasada, llegó a ser un siervo del Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias.